Lo que a mí me parece clave en la educación es que cada persona es un individuo. Entonces, me parece muy sano dentro de un marco, y ahí donde empieza para mí la creatividad, donde tú dentro de un marco que es la malla curricular nacional y lo que tú le quieras sumar, tú te dediques y encuentres la fórmula que el método como tú enseñas sea lo más variado, adaptable, individualizado posible para que llegue a la persona que lo necesita entender. De acuerdo a un estudio de 2013, por una firma consultora llamada Sherpa, el Teatro del Lago ha reducido el gap, o sea, la diferencia entre los quienes tienen más recursos, los más ricos, y esos segmentos de la sociedad de bajo nivel de desarrollo. Y contame un poquito más acerca de este trabajo que hacen. Cuando iniciamos decíamos, démosle una misión educativa, o sea, enfoquémonos que el artista que finalmente después de haber viajado tanto, que no esté solamente hora y media en el escenario, sino que aprovechemos lo mejor. Entonces nosotros ya cuando seleccionamos los artistas hoy en día ya pensamos así, ya decimos con quién podemos hacer un buen trabajo educativo. Y obviamente con eso aprovechamos como capacitar a los profesores, aprovechamos invitar, muchas veces hacemos open call con academias o una orquesta, trabajamos con los profesores de los coros. Entonces hemos tenido, no sé, 600 voces de chicos que todos han aprendido como las mismas canciones, han tenido un poco la misma capacitaciones para poder unirlo después en el escenario. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto que realizamos desde Impact Latam. Soy Dani Tricarico, su anfitrión, y les agradezco que se sumen una vez más a cada uno de estos episodios donde entrevisto y entrevistamos emprendedores, inversores, líderes, referentes, gerentes que potencian la transición hacia un mundo inclusivo, regenerativo y sostenible. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín que enviamos en LinkedIn, donde van a poder ver también cada una de nuestras novedades y cada uno de los lanzamientos de estos episodios del podcast, que a partir de enero 2024 de la temporada número 3 es uno por semana. También les pido que por favor nos dejen una breve reseña y unos likes y un rating en cada una de las plataformas de su preferencia donde reciban este podcast. Esto nos ayuda a generar más y mejor contenido y a poder potenciar ciertamente este trabajo que hacemos con tanto corazón y con tantas ganas. Así que sin mucho más, nos metemos ya en profundidad en este episodio. Tengo un gran gusto, un gran honor de una superpower entrevistada, pero power. No es que las otras no hayan sido power, pero en este caso lo es. Vamos a hablar acerca de creatividad, de innovación, economías creativas, inclusión, arte y, claro, sí, frutillar en especial y de Chile. Estoy hablando de Nicola Gis. Con ella vamos a hablar acerca de todo esto y mucho más y la voy a presentar ahí directo. Nicola es nacida y criada en Chile con 20 años de estudios y experiencias profesionales en el extranjero. Es una constante embajadora, y ahí vamos a ver un poquito más por qué, entre Europa y Latinoamérica. Sus últimas 2 décadas las ha dedicado al fomento del talento como territorio, siempre en torno a la obra bicentenaria de Chile, que es sin dudas el Teatro del Lago, este teatro desde el fin del mundo de Frutillar, del cual hablaremos hoy. Y Frutillar como ciudad creativa declarada por la UNESCO. Entonces el Teatro del Lago, desarrollo de Frutillar al mundo y también promoviendo una nueva forma de educación a través del colegio Copernicus y Copernicus Lab. Además es cofundadora de Patagonia Collab, su family office Wild Patagonia, donde están todas estas organizaciones, estos proyectos que hemos comentado. Y también como primicia
ha sido nombrada, y felicitaciones, como cónsul honorario de Chile en Salzburgo, que ahí nos va a contar un poco más de todo esto, me parece fenomenal. Ganadora de 5 veces el premio de las 100 mujeres líderes en negocios y sociedad, Mujer Impacta, entre muchos otros más galardones. Cuenta con estudios ligados a música y management en Argentina, Chile, Alemania, Sudáfrica, Francia, Estados Unidos, España y mucho, mucho más. Y esto sí, sigue y seguiría. Bienvenida, querida Nicola, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Gracias, Dani. Bien largo tu introducción, te agradezco. Bueno, tenemos mucho para hablar y voy a arrancar. Primero, quiero, como hago con cada entrevistado o entrevistada, agradecer el lugar o el espacio donde los voy conociendo. Y acá quiero agradecer a mi gran amigo Sebastián Saavedra. Te mando un abrazo, le mandamos un abrazo a Sebas por generar este vínculo tan virtuoso. Así que muchísimas gracias por esa confianza y generar este espacio. Bueno, gracias, Sebastián. También. Ahí está, y le mandamos un abrazo. Siempre arranco con una frase, como te comentaba. En su libro Reimaginando Chile, la consultora McKinsey, en el 2022, vos saliste a compartir varias cosas acerca del Chile futuro, Chile que queremos. Necesitamos un equilibrio en el cual el valor de la cultura y las artes constituya una base relevante para el desarrollo en general, no solamente de las economías, sino en torno a la humanidad. Por favor, contanos un poco qué quisiste decir con esta frase y qué importancia tiene para vos. Muchísimas gracias, Dani. Una buena frase para iniciar. Yo creo que la base del ser humano de por sí es una persona llena de arte, llena de habilidades, llena de lados muy positivos, de valores. Y si eso no lo reflejamos en la sociedad, no lo reflejamos en los negocios, en la forma de unirnos, de comunicarnos, en la forma de vivir, de convivir, yo creo ahí estaríamos muy, muy perdidos. Entonces yo creo que es una base absolutamente relevante que tú la ves hasta en los griegos, los romanos lo han tenido, ante todo yo diría los griegos, muy presente. Y eso yo siento hoy en día, si nosotros hemos perdido algo, son en gran parte los valores, y los valores en sí, de por sí, ya te dan una base de unión, de convivencia. Nosotros, aunque hablemos otros idiomas, para mí es un tema de cultura. Si nosotros nos entendemos, nosotros tenemos esa empatía de querer combinarnos, querer fortalecernos, querer ser algo positivo en este mundo. Yo creo ahí donde realmente dejamos los impactos y realmente se refleja y uno recibe demasiado de vuelta. Y hablaste de esta base importante. Cuando hablas de valores, también en su momento también hablaste de cultura, ¿no? Me quiero detener ahí un poquito. Vos también hablaste en otros espacios acerca de que necesitamos un ecosistema cultural. Un ecosistema cultural en el territorio y en el país, ¿no? El desarrollarlo. Uh-huh. ¿Qué es un ecosistema cultural? ¿Cómo se compone? A mi juicio no es un tema de si te gusta o no te gusta la música popular, o la clásica, o la danza, o el ballet, o el folclore. A mi juicio es justamente esa diversidad que te da los frutos, eso que te da la vivencia, que te da la vida. Eso de que cada uno tiene su forma de ser o expresarse, y te hablo de las artes y las culturas, y de valorarlo, de realmente respetarse y de hacerlo compartir. O sea, uno aprende siempre. Y no sé, donde yo más me he entretenido como los últimos años, que hemos tenido la oportunidad de poder combinar multidisciplinariamente la diversidad de las artes en producciones. No te quiero decir que abarquemos todas, pero yo creo ya el hecho de combinarlas las hace mucho más fructíferas. Bien. Y eso, o sea, entiendo, yo siempre he soñado, disculpa, pero siempre he soñado con eso, con tenerlo a lo largo del país y poder compartir. Perfecto. A eso me quería meter. Voy a pasar por este punto que tengo que pasar. El hombre visionario, como el artista Hernán Puelma lo plasmó
en la obra a tu padre, Guillermo, ¿no? Gis, quien puso la piedra fundamental, se dice, la piedra basal del Teatro del Lago. Entonces, me gustaría que me cuentes un poquito acerca de la historia, de la visión sobre todo del Teatro del Lago, el trabajo que hacen desde el teatro, en la fundación, lo que han hecho, lo que viene. Mira, tú sabes que mis padres ambos son alemanes, llegaron a Chile, el papá en el 48, mi mamá en el 59, y mi padre arrancó desde la nada, venían de la guerra, ambos habían pasado 3 años por la guerra y habían salido a los 15 años del colegio, tuvieron ya que ir a hacer los trabajos que había que hacer, la diversidad de experiencia, digamos, o de iniciativa que le pedían a cada uno. Mi padre como soldado y que después saltó del camión de los rusos y estuvo de prisionero con los americanos, después estuvo con los ingleses, y mi madre que tuvo que reconocer aviones en la frontera de Polonia y que después trabajó con una clínica de niños 2 años y también antes de irse a otros países y después llegar a Chile. Yo siento que siempre nos han dado como los valores entre la cultura de Europa. Hemos viajado todos los años a Europa, hemos visitado todo Chile. Tú sabes que a los 11 años cruzábamos la cordillera de los Andes con 35 mulas, visitábamos, subíamos, no sé, a 5.000 metros de altura, eso nos duraba 10 horas al día en la mula, 10 días en las mulas o 16 días de viaje, o sea, realmente viaje muy aventurero, que no teníamos un GPS, no teníamos radio, o sea, cruzábamos los ríos medio nadando con los animales y todo, fue toda una experiencia. Y después ya a los 12 nos íbamos 3 veces a la Antártica, que hay mucho... también hay como, porque se ha transmitido como 10 minutos en vivo todos los días en televisión, entonces hay como mucha información de esos viajes también. Y siempre el papá ha sido como muy aventurero, entonces nos llevaba cuando se estaba recién construyendo la carretera austral, nos llevaba a ver cómo se hacía. O sea, siempre buscaba como un poco los límites. Dentro, buscaba como la experiencia, buscaba como las aventuras, buscaba, yo te diría en ese sentido, caminos que no son muy comunes o no son muy asfaltados, tal vez uno diría. Y yo creo que ahí uno ha aprendido la base en educación que uno ha recibido, la base para pensar fuera de la caja, la base de querer aportar al país, que siempre ha sido algo muy de él. Y sin duda Frutillar tiene una base histórica muy fuerte de la cultura de los alemanes que han venido en 1856, eran 114 familias y obviamente cada uno traía su forma, en parte su piano, su violín, pero traía su forma de la cultura, sea en danza, en coros, y ahí se han mostrado muchas expresiones diversas de las artes en Frutillar. Se han mostrado encuentros de teatro, había un pequeño escenario en trupe alemán en su época, de los años 50 y 60. Había esos encuentros corales que hacía Arturo Junge, después se fueron como formando a partir de ahí las semanas musicales, y las semanas musicales siempre soñaban con un espacio propio. Entonces recién ahí entra el papá el año 96, cuando se quema el Hotel Frutillar, que era el único terreno en la playa de la ciudad. Él convenció al municipio en entregar este terreno, semanas musicales, de ser socio, y como Termas de Puyehue puso la primera monto, digamos, tasó el terreno y puso los primeros montos para poder hacer los diseños y poder poner una primera piedra. Y 6 meses después ya fallece. O sea, el papá tampoco nos dejó como mucho, como te diría, como un business plan muy claro. Claro. Sí, muy desarrollado, pero sí logramos, como ves, con él junto un poco los metros cuadrados, las dimensiones, el concepto general. Qué interesante lo que decís. Bueno, quizá después en algún momento pueda volver el viaje en mula que me quedó, ¿no? Como una cosa bien interesante, porque digo, me parece una experiencia tremenda. Yo no lo he hecho, imagino el desafío que debe ser y los aprendizajes que te puede llevar de eso. Pero entonces tu papá puso esa piedra, o sea, no le dejó el business plan, pero sí le dejó la piedra, que es importante. Sí, justo como... Sí, no sé, pregunta si quiero, pero como para ir un poco más para adelante, nosotros en realidad lo que nos tocó después, como que nos mirábamos entre los 4 hermanos y decíamos, bueno, entonces, ya que tenemos ciertos años, como que démosle estos empujes,
Y entonces todos los años íbamos construyendo y pasando el sombrero, y obviamente Frutillar quedaba Ajá. lejísimo. Quedaba lejísimo. Claro. Yo decidí mudarme de Viena. Yo estaba trabajando para la Filarmónica de Viena en la administración. Sí. Y había trabajado 4 años con ellos, viajando por el mundo. Tú sabes, cuando uno viaja, son 160 músicos que eran todos hombres. Como unos 120 iban de viaje, de giras, y llevábamos 4 toneladas de instrumentos. Íbamos, no sé, con 8 conciertos a Japón, o íbamos 10 días a Estados Unidos, hacíamos Europa en 5 días. O sea, de esas aventuras con los mejores directores. Ellos no tienen director titular, entonces a mí me tocaba como 20 directores diversos, pero de muy buen calibre, durante el año con los solistas, con todo, y venía como de todo ese mundo de la Viena, que es como una de las ciudades más admiradas y queridas del mundo para vivir. Me fui a la playa de Frutillar, donde estaba el contenedor de la constructora, y empecé a contratar en algún minuto la segunda o la primera persona, por decir, del equipo, y empecé con 4 personas de pública con el primer gato con botas, y decidí que no era suficiente y nos subimos a Frutillar Alto, y ahí después de 1 hora de un puerta a puerta conseguimos 60 alumnos y así empezamos. Así fue como, yo te diría, la aventura, y después le dimos una misión educativa. Nosotros hemos recibido 250.000 visitas al año, unos 15.000 jóvenes beneficiarios, becados, en producciones, en eduvidas, en butacas educativas, en programas, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa muy activa, muy, muy interdisciplinaria, como te decía, y muy, yo te diría, lleno de jóvenes y niños, que yo creo es uno de los impactos más grandes que he visto en el mundo. La ópera más sureña del mundo, 12 años de construcción de duración. Y quiero hablar un poquito del trabajo que hacen más allá del lugar que yo fui. Dicho sea de paso, comento, no es que esto es un claim que estoy haciendo al teatro simplemente porque yo fui por motus propio, aviso. Es espectacular, es tremendo, y decís, bueno, ¿a quién se le ocurrió hacer, claro, esto tremendo en el sur, ¿no? Como al final del mundo, como un faro. Pero lo que más me interesa hablar es acerca de los impactos, ¿sí? Ustedes tienen un gran trabajo en impacto social y demás que me gustaría conversar con vos. Acá, de acuerdo a la web, dice que básicamente, de acuerdo a un estudio de 2013, por una firma consultora llamada Sherpa, el Teatro del Lago ha reducido el gap, o sea, la diferencia entre quienes tienen más recursos, los más ricos, y esos segmentos de la sociedad de bajo nivel de desarrollo. Entonces, eso es un lugar. Y lo segundo que me parece interesante para que puedas compartir un poco más de información es que, de acuerdo a un reporte de Credit Corp, por cada $1 invertido en actividades, digamos, del Teatro del Lago, se asocian acciones beneficiarias por $5.6. O sea, por cada $1, 5.6 van destinados a actividades sociales, mucho más alto que en Finlandia o que mismo en Salzburgo, donde estás vos. Contame un poquito más acerca de este trabajo que hacen. Mira, yo creo lo maravilloso es que de alguna forma nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer con un teatro tan en una ubicación donde en realidad teníamos prácticamente 1.000 vecinos viviendo cercanos? Frutillar mismo tiene unos 15.000 habitantes, hoy en día ya son 18, pero tiene supuestamente ahora 40.000 parcelas vendidos y a la venta. Entonces, cuando iniciamos decíamos, démosle una misión educativa, o sea, enfoquémonos que el artista que finalmente, después de haber viajado tanto, y sea a nivel nacional, a nivel de Latinoamérica o realmente el internacional, ya que viaja, que no esté solamente 1 hora y media en el escenario, sino que aprovechemos lo mejor. Y en ese sentido, en vez de hacer un curso o tener un departamento educativo o tener una persona a cargo, o hacer un curso magistral o una academia, algo, decíamos, cada vez que hagamos algo, que tenga realmente una misión educativa. Entonces nosotros ya cuando seleccionamos los artistas hoy en día ya pensamos así, ya decimos con quién podemos hacer un buen trabajo educativo. Y obviamente con eso aprovechamos como capacitar a los profesores, aprovechamos
muchas veces hacemos open call con academias o una orquesta, o trabajamos con los profesores de los coros. Sí. Entonces hemos tenido, no sé, 600 voces de chicos que todos han aprendido como las mismas canciones, han tenido un poco las mismas capacitaciones para poder unirlo después en el escenario. Hemos hecho muchas producciones como los programas, el Puedes Bailar, que tú tienes 20 colegios entre la diversidad de chicos que participan, sean públicos, sean privados, sean subvencionados, son edades de 13 a 21, es una mezcla, ¿me entiendes?, de por sí, de gente que ya han participado antes, que viene por primera vez, son mujeres, son hombres, ¿me entiendes?, una cosa que al final se llevan la experiencia de haberse atrevido, de subirse al escenario, de hacer lo mejor que ellos pueden entregar, de llevarlo a una producción que realmente sea aclamada por el público. Eso yo creo que es realmente la gran diferenciación. Y ese mismo estudio de impacto social fue hecho antes de los grandes programas que nosotros empezáramos del Puedes Bailar, Puedes Cantar o las academias. Entonces ya estábamos en 200%. Claro. Entonces el estudio sin duda nos llevaría a algo mayor. Pero lo otro que yo aprendí, que había muchos cursos magistrales donde los chicos en una sola semana tomaron una decisión de por vida, de que sí iban a estudiar arte o que iban a dejar que el otro instrumento y dedicarse a este, o etcétera, etcétera. O sea, había varias de esas reacciones que yo misma no me las esperaba y que uno que los estudios por suerte lo traen para que uno también esté mejor que informado. Y yo lo veo a través de los programas, que hay varias chicas que ya me han conversado, o padres que me conectan, que hablan, y hablan obviamente con los maestros, también hablan con la gente que trabaja en la fundación, para decirle que no solamente le ha cambiado la vida a ellos mismos, sino a la familia completa. Y eso por un lado social. Y después tú hablabas como lo económico. Tremendo. Sí. Y el lado económico, que le llega como 3 millones al año de impacto a la gastronomía, otro 3 a transporte, otro 3 a hotelería. Son números también mayores. Desde el mundo inmobiliario he sabido de terrenos que han subido hasta 50 veces. 50 Mirá, veces. 50 veces 50 con el veces. efecto, wow. Sí. Entonces, pero esto tienen que hacerlo un estudio de caso de desarrollo local de Harvard, escúchame, sí. Es buenísimo. Solo con la inserción, bueno, nada menos que con una inserción y una tremenda inversión, pero digo, la inserción de un tremendo teatro, cómo te moviliza una zona con poca densidad habitacional también, ¿no? Sí. Y lo otro que te decía, que yo empezaba, o sea, siempre existieron semanas musicales que siguen haciendo sus actividades en el teatro, pero aparte de eso, yo he empezado con 4 personas públicas y después contábamos 250.000 al año. Sí. Entonces también esos impactos turísticos son gigantes. Tremendo. Acá, para complementar lo que vos decís, estaba viendo el dato, es 5.6, por lo menos lo que decía en la web, ¿no? Quizá probablemente sea poco, 5.6 veces en el territorio, ¿no? Qué bárbaro, qué increíble el poder de la cultura, ¿no? En ese sentido. Sí, y nosotros ahora vamos a ir con la segunda parte del estudio, porque lo interesante es que no se incluyó cómo impacta eso en la educación, no se registró lo del mundo inmobiliario y tampoco el impacto internacional. Como nosotros hemos tenido artistas que han venido de 20 países del mundo, hemos tenido 25 países en una academia en el escenario, o sea, ahí hay otro impacto gigante. Tremendo, tremendo. También está el tema de la atracción poblacional, que eso es otro impacto, que es social, pero es digamos, de traer más de 1.500 familias, ¿puede ser?, por año. Sí, en pandemia se han mudado. Yo lo viví por primera vez en realidad cuando empecé a abrir el Copérnico, ese colegio. Yo tuve como primero 60 alumnos y familias que se decidieron mudar y a vivir a la zona, y todavía es desafiante porque Frutillas mismo no tiene un desarrollo muy fuerte de casa o edificaciones, digamos, para irse a vivir. Casi la gran mayoría se van sus parcelas y se toma su tiempo porque tienes que hacer toda una inversión y tienes que hacer todo un diseño, arquitectura, o sea, son procesos menores. Entonces a mí me impresiona. El colegio, yo al menos vi que la gente que se mudaban habían vivido en 60 países del mundo anteriormente y tenían 2 y 3 estudios universitarios. Entonces es un atractivo de talento de muy alto nivel, y además 3 de 4 eran y pertenecen a la industria creativa. O sea, muchos arquitectos, diseñadores,
obviamente también compositores, músicos, bailarines, pero muchos que hacen documentales afuera. O sea, realmente un mundo Sí, bien especial porque cada uno se pone y se desarrolla y sobrevive, digamos, con emprendimiento, porque no hay mucho trabajo en eso en Frutillas claro. mismo. Entonces, ese es otro impacto que nosotros lo vamos a vivir los próximos años, ese tema del emprendimiento de la industria creativa. Y de eso quiero hablar un poquito, ¿no? Un poquito antes de irnos a Copérnicus y demás, quiero expandir un poquito más acerca de tu visión, ¿no? Porque este gran trabajo que hacen en el sur, o sea, está espectacular, pero me imagino que no es suficiente, ¿no? Para el gran desafío que tiene educativo en términos culturales Chile. Chile en general y la región, pero me gustaría hablar un poco en principio de Chile, si querés podemos expandirlo. ¿Cuál crees que son vos hoy los principales barreras para el desarrollo de ese talento de las economías creativas, de las industrias culturales en Chile? ¿Qué ves en ese escenario? Uy, yo creo que en general tú a veces tienes como la distancia al mundo académico, al mundo de desarrollo, al mundo del estudio de la innovación, porque tú necesitas, a mi juicio, siempre un ecosistema muy fuerte entre la producción, las economías, la Ujú. academia, el talento en sí, porque tú tienes que constantemente capacitarte y si estás muy lejano, aunque estés conectado, yo siento que es un desafío de por sí. Entonces tú necesitas suficientemente coworks, necesitas la industria de por sí. Ujú. En la región, o sea, hay una inversión que claramente va a venir los próximos años, no tengo ninguna duda. Y nosotros como lo trabajamos desde un mundo, aunque seamos obra bicentenaria del país, y hacemos cursos magistrales que normalmente vienen de 7 o 8 países de Latinoamérica, seguimos siendo una fundación privada. Entonces tampoco Claro. podemos impactar que en el desarrollo directamente los proyectos de una ciudad o de una región, o sea, la infraestructura que tú necesitas de logística, etcétera, etcétera. O sea, para Ujú, empezar, no hay ujú. buses, que una vez que te viene el teatro y su función, no hay buses que te llevan a la casa. Entonces, sí, claro, Claro, sí, sí, teniendo sí. Y harto el desafío, aeropuerto porque te no queda estamos, lejos. sí, no estamos en Buenos Aires tampoco. Claro, claro. Este, y claro, estaba pensando, ¿no? Porque esas grandes lugares, esas grandes óperas, esos grandes espacios, eh, tienen un gran trabajo logístico. Digo, el Teatro Colón, por ejemplo, que es un teatro insignia, una vez fui por abajo y tiene es 100% logística, mover Sí, sí, sí. cosas, digo, tremendo. Así que Sí, ahí y por un eso, gran... ahí por ejemplo, yo agarré un pequeño diplomado de Talent Attraction de Suecia para entender un poco cómo trabajaban ellos todos estos temas, porque al Claro. final hay que hacer todo un trabajo para realmente tener la atracción. ¿Cómo se hace, digamos, cómo sería un buen caso? ¿Cómo se hace en Europa? ¿Cómo se hace en Viena? Vos estás en Salzburgo, pero ¿cómo se hace en Viena? Eh, ¿Y qué podemos implementar aquí, puede ser en Chile, en Teatro del Lago, en Latinoamérica, para llevar al próximo nivel a la industria cultural en este sentido artística, etcétera, ¿no? ¿Me hablas de la artística o de la atracción de talento? Porque la atracción de talento, yo lo que veo allá son A ver, muchas vamos a las entidades, dos. sí, son muchas Dale. entidades como públicas. Es como poder decir Ujú. la ciudad que se vende como atractiva. Y entonces ve no solamente que aterrice el talento de por sí que tú no necesitas, sino que la familia puede aterrizar bien. Entonces ellos obviamente necesitan Mm, alojamiento, necesitan trabajo, necesitan la escuela, necesitan la salud, necesitan, ¿me entiendes? Como el entorno completo para aterrizar, para que les sea fácil aterrizar, mm, para que estén rápidamente claro. conectados, o sea, que tengan, es como un tipo de oficina que los atiende, que los atrae y que Bien. también trata de mantenerlos. Lo importante es no solamente atraerlos, sino de mantenerlos, de ver que estén bien, de ver que perduren, de que se conecten realmente con la región y no queden conectados desde donde llegan. Yo creo que esa Mm, es una parte súper relevante. Y la otra parte artística al final es obviamente inversión en fomento del arte, que al final te da mucho sí, retorno para la sociedad. Entonces claro. yo creo ese tema de no solamente un arte que uno observa pasivamente, sino un arte que uno ojalá pudiera participar,
que uno lo tenga activamente en su sangre, que uno pueda experimentarlo, que uno lo pueda aprenderlo, lo pueda vivir en 2 generaciones. Eso para mí es algo, yo creo que lo más valioso que me llevo de este frutillac. ¿Hacia dónde pensás, envisionás vos como cabeza y líder de este proyecto, que van a ir los próximos 10 años, 20 años del Teatro del Lago? ¿Cuál quisieras que sea su legado? ¿El legado de tu padre, el legado Mira, tuyo en este sentido? No, yo creo de la fundación, uno es solamente una parte de los equipos, pero yo como llevo esto hace 20 años, he sido la primera contratando la segunda, y hemos ya pasado, yo te diría, ya sabemos cómo trabajar todo el tema de la operación, aparte de haberla construido, haberte iniciado. Mi visión claramente en los próximos 10, y no sé si perduré 20 años, pero los próximos 10, dar a conocer esto mucho más en el mundo, hablar sobre ello, ir a las universidades, hacer realmente como yo encuentro como encuentros motivacionales sobre este tema, poder no solamente juntar el endowment para que la fundación perdure largamente en el tiempo, que es un tema netamente financiero, pero a mi juicio es mucho más, Claro. es acercar obviamente talentos que hagan pensar que esto explote en buen sentido, no solamente a nivel de las tecnologías, sino a través que sean un atractivo para gente que puedan participar a todo nivel. Entonces nosotros ahora justamente lo estamos abriendo con varios bots, patrons que nos ayudan en arte, que nos ayudan en educación, Mirá, un International Donor Spot, con advisors del mundo que nos ayuden a realmente desarrollar esto y catapultarlo, por decirte, a un otro, porque es una mejora continua esto de la fundación. Entonces, a mí me interesa muchísimo hacer que esto realmente explote sanamente, y con toda la experiencia del pasado, porque esto hay que basarlo siempre en el pasado, igual como lo hicimos con la cultura de frutillac, ves que uno toma y después hacerlo que realmente pueda crecer, que sea una cosa muy beneficiaria y que ya la tenemos como empaquetado también los programas para no solamente trabajar ahora con todos los colegios públicos en la región nuestra, que es la de los lagos, sino los que llevar lagos. esto a lo largo del país y además llevar los programas ya a un nivel internacional. Entonces ya tenemos partners con los que estamos viendo de llevar los programas, Bueno. y puedes cantar, que puedes bailar para ver afuera. Sí. Qué bueno, qué interesante. Y ahí vi que está la Fundación Mustakis también acompañando, o por lo menos en el inicio de los programas. Aquí tuvimos también a Alejandra, que le mando también un saludo, Sí. y a aquellos que les interesen entender un poco más lo que hace la Fundación Mustakis y demás, pueden ver el episodio con Patricio Omair y después el de Alejandra específicamente acerca de emprendimiento. No, y tú sabes que con la Sí. Fundación Mustaki nosotros lanzamos en su época PLADES, que es el Plan de Desarrollo Sustentable para el Frutillac, y con eso nosotros logramos que sea la ciudad creativa reconocida por UNESCO y la más chica del mundo. Ajá. Entonces también con eso tú lo posicionas de vuelta y puedes hacer que esto avance. No, totalmente. El place positioning lo tienen, creo yo, el posicionamiento. Me quiero mover hacia otro lugar, ¿sí? Vos tenés digamos, estos proyectos desde el Family Office, Wild Patagonia, tenés varios, hablamos de uno de ellos, Teatro del Lago, y después está esto de repensar, reimaginar, reinventar la educación, y el proyecto del Colegio Copernicus y Copernicus Lab, la primera escuela certificada B en Latinoamérica. Y quiero tirar de un lugar que encontré, me pareció, de todo lo que dice en la web, lo que más me gustó es esto. Quiero que lo sepa para el que hizo la web, que lo que más me gustó es esto. Dice, potenciamos la singularidad de cada niño. Esto me pareció fenomenal. Entonces, si me puedes contar un poquito acerca de esto, expandir, contanos del proyecto Copernicus. Con mucho gusto. Quiero solo antes aclarar, el Teatro del Lago es una fundación y no pertenece a Wild Patagonia. Wild Patagonia es mi family office. Perdón, sí. Sí, pero no importa, eso nosotros en gran parte lo hemos llevado adelante con los hermanos y una fundación que nos interesa que se haga muy, muy, digamos, con mucho aporte y apoyo y sea de mucho interés
de varias otras familias y muchos otros países. Porque lo que yo veo, lo que hemos logrado y avanzado en Fundación Teatro Lago, yo lo puedo llevar hoy en día también en, por ejemplo, el directorio donde estoy del Festival de Menuhin. Pero eso podemos conversarlo después. Lo que a mí me parece clave en la educación es que cada persona es un individuo. Y sin duda, nosotros al final del día, los padres, los mismos padres, queremos que seamos parte de un sistema. Nosotros somos parte de la vida, somos parte de este mundo, de las comunidades, de las sociedades y también de los diplomas académicos y los caminos y las carreras, digamos, para ganarse la vida. Entonces, me parece muy sano dentro de un marco, y ahí donde empieza para mí la creatividad, donde tú dentro de un marco que es la malla curricular nacional y lo que tú le quieras sumar, tú te dediques y encuentres la fórmula que el método como tú enseñas sea lo más variado, adaptable, individualizado posible para que llegue a la persona que lo necesita entender. Que no sea solamente de lado, digamos, como que el profesor que ha entregado el conocimiento y hace como check, sino que realmente se busque la fórmula de que el que escucha o que el recipiente del otro lado lo reciba, lo entienda, lo pueda integrar y lo pueda usar y reutilizar en su vida. Eso para mí es una cosa muy relevante. Y lo otro, que cada uno tiene otros intereses y otras pasiones. Entonces, con los proyectos que desarrollamos, con la forma cómo se lleva adelante o la fórmula, como los mismos chicos tienen tiempos de trabajo autónomo, tienen tiempo como de individualizar su formato de trabajar, de estudiar, etc. Esa para mí es la parte clave. Entonces yo lo veo muy, los chicos, ya ahora justo viví la segunda salida del colegio, cuando ya uno los entrega lo que nosotros decimos como el cuarto año medio, y yo los veía muy empoderados de sí mismos, independientes si quieren estudiar con remo, o ser kinesiólogo, hacer medicina, o derecho, o ingeniería, o viajar por el mundo y aprender en Canadá y aprender inglés o lo que sea. Pero yo lo he visto que cada uno como que anda muy seguro y muy a gusto consigo mismo, por decirlo de alguna forma. Y eso obviamente te aporta al final. Es una persona, ellos aprenden a aprender muy fuerte. Entonces los profesores son mucho más coach que profesores tradicionales, tal vez como lo conocemos. Me encanta eso y como había algo que hace años encontré que se llamaba potencialista, ¿no? De buscar potenciar los diferentes vectores del ser humano, me parece algo fenomenal. Y metiéndome en educación, porque ustedes están haciendo una disrupción aquí o generando algún intento diferente de lo que se viene haciendo, me gustaría saber cuál es para vos el rol que involucra la sensibilización y la educación artística, ¿no?, en ese potenciamiento de los niños y cómo lo hacen. O sea, yo en el Copérnico no es tan extremadamente fuerte porque lo tenemos en la ciudad en general, muy presente, pero lo que sí yo veo que desarrolla son las habilidades blandas. La de atreverse, de compartir, de saber, si tú te imaginas como un cuarteto de música, por ejemplo, de cuerdas, de repente te toca escuchar y a veces liderar. Y a veces tú eres la segunda voz y a veces tú compartes con otra voz. Entonces, a veces tú tienes otro ritmo, a veces tú tienes el mismo. ¿Me entiendes? Como que hay momentos, o tú lo puedes ver que el baile del tango, o tú puedes, entonces hay como momentums en ellos donde tú juegas diferentes roles. Y esas habilidades blandas que tú te llevas de haber compartido y convivido la experiencia de las artes, tal vez que te entreguen, por ejemplo, una hoja en blanco y tienes que desarrollar algo y empiezas después ya a sacar adelante, sea algo en escritura, sea en dibujo, sea en algo, es una facilidad después que te ayuda para toda la vida. Entonces, para mí, ese tema de las habilidades blandas, lo encuentro algo que siento que hablamos mucho, que lo necesitamos el siglo XXI, ante todo la creatividad, el pensamiento crítico, para poder diferenciar también de toda la información que a uno le llega, saber dónde encontrarla y cómo condensarla para lo que uno necesita y no quedarse ahí conectado.
esa parte para mí me parece que es clave y no hay muchos lados donde se desarrolla. Se habla mucho que las necesitamos los soft skills, las habilidades blandas, pero yo no veo que se desarrolle mucho en el día a día. Y eso yo creo que hay que Está fomentarlo por bueno. todos los lados. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Y en ese marco entiendo que también, por lo menos mi visión, no sé si vos lo ves así, es que ese desafío de empatía, de flexibilidad, es bien necesario en Chile, ¿no? Por lo menos en ámbitos educativos, donde muchas veces es más rigurosidad que la dinámica de cambio. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué pensás vos respecto de los desafíos y oportunidades que tiene la educación primaria? Creo que ustedes hacen educación media también, no solamente de lo que hacen ustedes, sino también a nivel Chile y cómo ustedes están levantando esa vara, ¿no? O sea, yo creo un tema mundial, no solamente ni de Chile ni donde nos quedemos parados, un tema Ok. mundial. Nosotros llevamos 200 años cuando vivimos la industrialización, se buscó cómo educar a los chicos y la gente que tenía la experiencia, los conocimientos eran los generales de los ejércitos, los jubilados. Entonces ahí se enseñaba historia, estrategia, ¿me entiendes? Todos los temas, los idiomas, lo que sea. Y nos quedamos con ese formato sumamente académico, donde si vamos a un extremo hay un monólogo de un lado y el otro lado prácticamente no te interesa si se recibió o se entendió. Entonces, esos formatos de innovación en la educación yo creo que lo necesitamos en todos los lados. A mi juicio, de vuelta, es relevante que sea un cierto formato. Yo no quiero decir ni que el nuestro sea perfecto, ni que otro sea, porque yo creo que cada niño necesita su forma de enseñanza. Hay chicos que aprenden por la oreja, otros más visuales, otros Sí, más por la lectura, etc. Entonces yo creo, ya empezando con ese lado, tú más o menos ya sabes lo que más necesitan. O si tienen, por ejemplo, un problema de autoestima porque no son fuertes en lenguaje o no son fuertes en matemática, algo, de repente ganan la autoestima porque son muy fuertes en deporte. Entonces tú logras, al complementarlo, tú logras algo que se te abre como una veta y tú fortaleces lo bueno que sabe una persona. O sea, todos los talentos que tiene una persona, por eso me parece tan importante conocerlo y reforzarlo, más que insistir como en lo negativo y deprimirlo. Entonces, la educación, a mi juicio, hoy en día tiene que estar dentro de un marco regulatorio. Nos interesa en general, como ser parte de las universidades o ser parte de estudios superiores, que no quiere decir que alguna familia se vaya 3 años en un velero o medio año o lo lleve como nosotros con la mula por la cordillera de los Andes, lo que sea, pero yo creo que claro. la parte fundamental al final, lo que nosotros queremos, aunque experimentemos mucho en la educación misma, es lograr después de estudiar y ser parte de algún trabajo en el mundo. Muy, muy, muy interesante. Voy a ir pasando de tema porque son varios los que quiero cubrir. Ahí hablamos de educación también. Y quiero hablar un poquito del desarrollo territorial que hacen. Territorial y escalable o replicable, ahí vos me dirás cuál es la palabra que usan, en Patagonia Collab, ¿no? Que ahí vi que tienen varios proyectos. Uno de los que más me interesó tenía que ver con el hub de impacto, pero podés también compartir acerca de los otros. Contame un poquito acerca del trabajo que hacen en Patagonia Collab, de este proyecto y demás. Mira, yo me he dado cuenta que como que se me apareció esa beta de trabajo público-privado de por Claro. naturaleza. Y nada, avanzando como en Frutillar, también decía con eso, todo ese aprendizaje que hemos llevado, el propio camino de encontrar una misión territorial, ¿por qué no la replicamos? ¿Por qué no ayudamos a otros a encontrarla? ¿Por qué no nos asociamos? ¿Por qué no nos unimos y reunimos fuerzas? Y en ese sentido como que salió el Patagonia Collab, estamos trabajando con la Isla de Pascua, con Calle Larga, con varias otras fundaciones y ciudades y municipios también, Ajá. para ver cómo llevar adelante y fortalecer como las propias misiones territoriales de cada uno. Justo yo hablaría de territorio, porque a veces son ciudades, a veces son valles, a veces Claro. una costa, a veces, o sea, depende un poco cómo tú definas el territorio.
pero me parece muy sano de vuelta un poco, como hablamos en la educación, de fortalecer lo sano y positivo que tiene. Entonces, haciendo un trabajo ahí comunitario, esto se puede llevar fácilmente a lo largo de toda Latinoamérica, así que a mí me parece una cosa demasiado atractiva. Está bueno, muy interesante. Y quiero mencionar también el episodio que grabamos también con Tomás Cortés Mena de Plades, que también tiene una parte territorial para aquellos que les interesa, porque es una concatenación estos episodios anteriores con la actual, como fases de una misma, de una serie. También hay algo que te quiero preguntar, porque obviamente yo soy argentino viviendo en Chile, pero soy argentino, ¿no? Entonces, en el 2020 vos decidiste potenciar el trabajo histórico cuidando la marca, pero dándole un impulso nuevo, hablando de Abuela Goye, ¿no? Esta marca, esto es un poco la quote tuya en el DF, el diario financiero, y quiero saber cuál era tu visión estratégica en ese momento, qué estabas viendo y que otros quizás no estaban viendo, como para poder tomar ese paso y decir, ok, acá hay algo en esta marca, etcétera, etcétera. Mira, así como la vida. Yo entre medio me metí en el mundo como del suprafood y de unos berries patagónicos biodinámicos, certificados en Sí. Demetec, etcétera. Y siempre ¿Eso es Wild Patagonia Berries? Sí, sí, en Wild Patagonia Berries, sí. Exactamente. Y siempre he soñado con eso, y he encontrado hasta socios en Europa y todo, y eso todavía no está certificado para Europa. Pero en el camino, bueno, me he encontrado con la abuela Goye, que la conocemos hace mucho tiempo, y me parece un producto muy, no sé qué decirte, es como tan casero, tan familiar, tan artesanal, que a mí me encanta. Me encanta, yo creo que la Patagonia tiene mucho que contarle al mundo, y eso juntarlo con innovación, algún día con eso suprafood y emporios y producciones de todo tipo, porque yo, por ejemplo, así de simple, tú vas por la autopista y tú vas a buscar, comprarte algo a comer, sea en los aeropuertos, sea en realidad como todos los lugares logísticos, al final nos quedamos con puro junk food, y como siento que nunca hay como comida local, nunca hay algo que se valore de lo que sea a 100 kilómetros de distancia, o tal vez a 10, o que el vecino haga, no sé, la buena miel o la rica manzana o lo que sea, o los sándwiches, pero siento que eso siempre lo he echado de menos. Entonces yo te diría que por ahí va un poco el camino, y puedes estar seguro que a partir de ahí voy a hacer algo público-privado, o voy a hacer algo que pase por varios países, o voy a reinventar algo también. Qué bueno, qué interesante. ¿Y hoy Abuela Goye sigue estando en Argentina? ¿La van a traer a Chile? ¿Qué va a pasar con eso? ¿O sigue estando? No, claramente, sí, la producción es de Bariloche original, ahí la colonia suiza de Bariloche. Ah, ahí sigue. Okay. Sí, entonces está ahí, pero de ahí se va rápidamente. Ya la tuvimos en Chile y va a volver a Chile, va a ir a Uruguay, va a seguir creciendo, sin duda. Qué tremendo ese chocolate en rama, por favor. Sí. Así que para un próximo episodio te voy a pedir que me mandes de Abuela Goye, escúchame. Por favor. Así que, no, tremendo eso, porque claro, es parte de un ADN local, patagónico sur, que nos une a los dos países, obviamente. Sí, obviamente. No, y tú sabes que yo de repente me invitan a una conferencia en Davos y me encuentro con argentinos, sí, y todos conocen la Abuela Goye, entonces algo como... Pues claro, es que yo creo que tenés que salir con un pino o una gorra que diga Abuela Goye, ya ahí es el ambasador. Pero bueno, ahí quiero pasar a unos dos temas ya un poco para ir cerrando en términos del tiempo. Sé que es tarde donde vos estás. Y no voy a dejar pasar de lado esto que quiero saber. Recientemente nombrada cónsul en Salzburgo, me vas a tener que contar un poco más acerca de Salzburgo, nunca fui, desde Chile, ¿no? O sea, cónsul chilena en Salzburgo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál sería tu rol? ¿Qué estás buscando desarrollar? Quizá para la audiencia que puedan tener intereses allí y poder tenerlo en cuenta también. Mira, por un lado, Salzburgo es una ciudad que siempre ha sido
muy fuerte desde por decir, como otra enclave del mundo católico. Acá se dice Ajá, el Erzbischof, mira, siempre sí, del norte de los Andes, de los Alpes, obviamente, disculpen. Y es una sí, de ciudad los Alpes. histórica preciosa, preciosa, y que es muy conocida por su festival de verano, pero tiene 4 festivales clásicos, tiene un festival de jazz, tiene otro festival. O sea, de verdad se mueven por varios lados, tiene 4 universidades, una ciudad bastante chica, pero que queda en la frontera con Alemania, te queda como a 3 horas de Viena. Y es una ciudad que está rodeada de unos lagos preciosos, de una montaña muy conocida. O sea, en invierno acá aterrizan como 15 aviones al día de Inglaterra solo para ir a esquiar. O sea, es un mundo, Mira, yo te diría, de la gastronomía muy conocido, muy agradable para vivir. Y a mí me tocó simplemente con la Filarmónica de Viena ser orquesta residente del Festival de Salzburgo, y así me quedé con un pie, por decir, por acá. Y siempre lo he ido ujú, combinando hasta los amigos del Teatro Lago, de Europa, ahora que estoy en el directorio en Gstaad, la experiencia del Teatro Lago, de la fundación acá en Europa. O sea, como que siempre las cosas van viceversa. Y el nombramiento es a cónsul honorario. Entonces, tú ok, no tienes un cónsul trabajo honorario. administrativo, sino que más bien tienes un representativo. Y la idea justamente de Ah, ok, conectar. Hay algunos músicos y varios músicos latinos que estudian acá en el Mozarteum, en la escuela, la gran, digamos, universidad ajá. de la música. Y obviamente yo creo que hay mucho interés de poder conectar con universidades, poder conectar con temas industriales. Vamos a ver un poco todo lo que se puede hacer. Así que el camino va recién empezando. Tremendo, qué interesante, muy, muy, muy bueno. Felicitaciones y bueno, éxitos en esta gestión honoraria, pero gestión al fin, claro. Sí, Así sí. que No, y acá, por ejemplo, está yo bueno. estoy sí, estoy en el think tank, que es de la región de Salzburgo, y eso también me ha ayudado como para ir Ah, eso te iba pensando a mejor preguntar, el el tema, el Zeebrunner Kreis. Brunner Sí, Kreis. sí, Bien. sí, sí. Es como de la economía para la región y buscando la innovación, Ajá. y eso obviamente también es un tema territorial al final. Entonces es bien interesante esa combinación. Te quiero preguntar dos últimas cosas. Ujú. La primera es, vos participás o has participado en varios directorios, como dijiste, o organizaciones. Siempre una de mis grandes inquietudes, que es una pregunta recurrente, es cuáles son las grandes subconversaciones de estos espacios. Estos espacios, llámese de Impact, entre otros. En el caso tuyo, vos participás, entiendo, o participaste del Owners Forum del G50. Me gustaría saber, en estos espacios donde conviven muchas de las familias, muchos de los empresarios de la región y del mundo, quizá en algún último encuentro que haya sido, o mismo si fuiste a Davos y había una representación de esto, ¿cuáles son esas grandes subconversaciones que se están dando y que a vos te llamaron la atención? Quizá como para ilustrar un poco lo que se habla ahí. ¿De qué se habla? O sea, obviamente la base es, siempre te diría ahí, la economía. Y la economía, mira, acá en Europa, y lo tenemos en Sudamérica igual, el tema de la emigración en general es un tema muy presente. El tema de los temas climáticos del mundo es un tema muy presente. O sea, los temas son globales. Yo veo la juventud de 30 años tiene la misma dinámica en Chile que la tiene en Europa. eh, Tendrán un poco otro entorno, tendrán otros desafíos personales, tendrán otro, tú puedes decir de alguna forma Europa está más avanzado que Latinoamérica, pero de alguna forma yo lo siento que estamos bastante en la misma dinámica. Lo que sirven estos encuentros, y ante todo, es no solamente encontrar personas y aprender de las personas que están allá. A veces tú vas con un tema de algún desafío, no te quiero decir como muy personal, pero de algún proyecto que llevas adelante, y entonces obviamente tú buscas como experiencia que te pueda ayudar a llevarlo adelante, pero hay muchos temas de aprendizaje. Muchas veces traen los mejores personas que te dan discursos, que te dan charlas, mesa de trabajo,
de conversaciones, discusiones. Entonces yo encuentro donde uno realmente como que aprende no solamente a reflexionar, sino a hacer algún contacto. Entonces después de vuelta lo vas a contactar, o buscar, o visitar, Claro. o sea, te quedan no solamente amistades, que es siempre lo más lindo de eso, volvés a encontrar las personas, pero yo siento que es un gran espacio muy abierto de aprendizaje. Bien, bien. Y entonces hablaste ahí de esos grandes temas, ¿no? La crisis climática, la migración, algún otro tema puntual que te haya llamado la atención y que, bueno, mira, no lo veía tan vigente aquí. No sé, yo cuando fui a Warwick hablaban del Go Green y la transición verde y era como vehículos eléctricos, China es el futuro. Y bueno, era algo que no es un tema de conversación tan recurrente en Latinoamérica. Entonces, por eso te preguntaba, quizá hay algún otro tema que hayas visto que te haya llamado la atención. Sí, yo obviamente yo voy buscando por mis temas, que son los que más me atraen, pero yo siento en general cuando agarro los proyectos como que pienso en formato como muy transversalmente cultural. Entonces cuando tú lo agarras como, tú lo ves en un mundo y entonces tú de repente dices, ay, que ¿cómo lo puedo aplicar en este otro mundo? O sea, tú vas de un directorio a otro, por ejemplo, una mesa directiva, lo que sea, y tú llegas hasta ver el mundo que puede ser completamente inmobiliario, pero tú tienes mucha innovación en el tema inmobiliario. Entonces tú llevas a otro mundo que tal vez es la educación o tal vez pueden hacerse los chocolates. Entonces tú dices, ¿y por qué no aplico esto acá? No sé, la forma de la caja o de la venta o de no sé. Y yo en general como que aprendo viajando. Yo viajo mucho y cuando era estudiante ya organizaba una vez por semana encuentros, íbamos a visitar empresas una vez a la semana. Y yo, por ejemplo, si ahora me fui a Uruguay y en realidad lo único que hago es como de la mañana hasta la tarde trato de buscar espacios que sean innovadores, que sean diferentes, que me abran la mente, que me ayuden como a aprender y ver y transformarlo, porque tú nunca te puedes llevar el mismo formato, pero transformarlo y poder aplicarlo. Muy bien, para ir cerrando, ¿vos te definirías como una empresaria filántropa? ¿Cómo te definirías a vos misma? Yo me veo como más emprendedora, porque yo también la fundación la llevo en formato bastante emprendedor, sí, pero tal vez más social, emprendedor social. Emprendedor social. Sí. Bien. Y creo que un poco lo esbocé cuando hablé del Teatro del Lago y estas grandes obras transformacionales, porque no estamos hablando de un producto solamente, sino estamos hablando de cultura, estamos hablando territorial, ¿no? De diferentes lugares. ¿Cómo es ese frutillar futuro, ese legado futuro que vos quisieras dejar si pudieses compartir, pintarme en un óleo verbal en este caso? ¿Cómo sería ese futuro que querés desarrollar? O sea, para mí es claramente desde la Patagonia al mundo, desde frutillar la Patagonia al mundo, y te doy el ejemplo que yo, por ejemplo, cuando empezamos con el Copérnicos, reflexioné un buen tiempo como qué formato legal, económico tengo que usar para poder impactar. Entonces, usé el formato de colegio privado para poder ser suficientemente flexible en el desarrollo de la malla curricular, en la forma de entregar la pedagogía, de insertar los proyectos, etcétera, etcétera, de la infraestructura, de varios temas. Y a partir de ahí desarrollamos la app para poder trabajar con los colegios públicos y hacer, o sea, el mayor impacto posible en la educación y la formación para Latinoamérica. Para mí, en realidad, yo tampoco no siento fronteras geográficas así de país en país, porque yo siento que tenemos todo el mismo idioma y la misma cultura. Entonces, he visto muchos proyectos que desde España hasta México, hasta la Patagonia, como que los puedes unir y sumar fácilmente. Querida Nicola, te quiero agradecer este lindo espacio. Te voy a hacer las últimas 3 preguntas cortitas, porque es tarde allá, que les hago a todos mis invitados. Se llaman Rapid Fire Questions, para que también la audiencia te pueda conocer desde otro lugar. ¿Te parece? Muy bien. Bien, ahí vamos. Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película acerca de este tema u otros, ¿cuál sería y por qué? Serían biografías.
Eso Bien. aprendes de otras personas. ¿Alguna en particular que te venga a la cabeza? ¿Que a vos te guste? Uf. Yo leo constantemente biografía o aprendo de personas constantemente. Bien. Bien. En los últimos 3 a 5 años, ¿a qué elegiste decirle que no? Distracciones, eventos, etcétera, para buscar foco en tus proyectos. Varios, muchos. Yo te diría realmente la fortaleza de uno es saber qué enfocarse. Y yo ya soy bien diversa, pero dentro de esa diversidad Bien. encontrar el foco. Bien. Última. Si tuvieses la posibilidad de poner un cartel gigante en la puerta de Frutillar, que es la ciudad que venimos hablando, donde puedan verlo millones y billones de personas, esto que los americanos llaman un giant billboard, ¿qué frase o texto tendría ese cartel? Una que pusieron los vecinos, que dijeron, uy, esto es una locura, pero una locura maravillosa. Esto es una locura maravillosa. Está buenísimo. Una locura maravillosa podría ser el título de una serie o una película acerca de... ¿no? También. Acerca también. del hombre visionario y su familia también. Sí. Bueno, querido Nicola, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, compartir conmigo, con la audiencia, un poco acerca de tus experiencias, aprendizajes, visión, liderazgo y mucho, mucho más. Así que algún mensaje final, de cierre, algún tema que quizás no hayamos tocado que quieras compartir. Nada, muchísimas gracias, Dani. Yo creo que siempre es un gran gusto, uno siempre aprende también hasta en la entrevista, así que te lo agradezco muchísimo. Y yo creo que nunca hay que como demotivarse demasiado. Hay que aprender como rápido y bonito y barato, como digo. Uno se puede equivocar, eso está permitido, sí. Y es parte de los caminos, pero no hay que decepcionarse, no vale la pena. Hay que seguir adelante. Ahí está, a por ello. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la primera, no será la última vez que hablemos y ya estaremos buscando otro espacio con más novedades cuando tengan el próximo reporte del teatro, no sé, lo que quieras compartir, contás con este espacio, ¿vale? Buenísimo. Muchísimas gracias, Dani. Buenas noches. Muchas gracias por sumarse a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto que realizamos desde Impact Latam. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio con muchos más contenidos, con muchos más emprendedores, inversores, líderes y referentes que potencian la transición hacia un mundo inclusivo, regenerativo y sostenible. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín y cada uno de los envíos de este podcast. Y también les pido que nos dejen, por favor, una breve reseña en cada una de las plataformas de su preferencia donde reciban este podcast. Soy Dani Tricarico y, como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co